Por arte de curar, Gadamer relaciona un saber y hacer del médico que, sin dejar de ser hombre de ciencia, va más allá de la objetividad científica, consciente que existe un conocimiento subjetivo del cual no se debe ignorar para situar en el sentido existencial de lo humano con su praxis. Todo lo anterior procurando que el paciente retome el curso natural de su vida. Según Gadamer, el sentido de la relación del galeno con el paciente se funda en la práctica de restaurar el equilibrio alterado por una perturbación de la salud. Al parecer, en dicho fin consiste la verdadera obra del arte médico. Pero el curar no es obra exclusiva del médico, sino que en él participa la naturaleza que permite o no que fluya el ciclo natural de las cosas. Por otra parte, también influye la colaboración y la confianza del paciente. En el planteamiento aquí expuesto, encontramos una concepción del autor que es pertinente aclarar. Me refiero a la práctica de restaurar el equilibrio alterado. En este rumbo propuesto, el término práctica como aplicación de la ciencia no solo es la usanza de una teoría, sino que posee una dimensión existencial que compromete individualmente a médico y paciente en elegir y decidir en el instante frente a diversas opiniones. Si bien es cierto, la práctica se fundamenta en conocimientos universales propios del saber científico, el médico debe decidir como ser humano frente a otro ser humano mediante el diálogo. En cada situación, si es conveniente aplicar o no algo para restaurar el equilibrio alterado. El diálogo hermenéutico en la relación médico-paciente, de acuerdo con Gadamer, no es de observado y observador, sino de persona a persona, donde escuchar al otro, interpretar al otro es un acto estético y también ético, de confianza, comprensión y buena voluntad para brindar cooperación y calidez. En ese horizonte amable también hay lugar para el disenso. Cualquiera de los dos tiene derecho a no estar de acuerdo, aún equivocarse y volver a recomenzar. El diálogo procura construir múltiples caminos propios de la ciencia y la tecnología en el arte de curar, cuando éstas son cuidadosamente interpretadas por el talento humano del médico, para transitar en la comprensión de la totalidad del paciente como ser, que no se reduce al método propuesto por la ciencia moderna, el cual solo pretende desarrollar un saber objetivo y exacto que instrumentaliza el diálogo, convirtiéndolo en una simple entrevista que separa la enfermedad de quien la padece. La propuesta del diálogo existencial y hermenéutico no desconoce el valor del saber científico en una era caracterizada por la especialización médica, sino por el contrario, considera que mejoraría sus resultados si el tratamiento y la recuperación se orientan hacia la comprensión existencial del paciente, aceptando como relevantes aquellos aspectos subjetivos que se pueden valorar desde el arte de curar. Aquello que es esencialmente humano en la medicina es el trato médico-paciente, refiriéndose al saber del médico que va más allá de su conocimiento fundamentado en las ciencias objetivas y que depende en gran parte de su talento humano y de su vocación poética, es decir, creadora, para discernir cuando se trata de tomar decisiones en beneficio de la salud del paciente, quien no se debe considerar un ser pasivo en su búsqueda de la salud, sino por el contrario, el principal protagonista en el arte de curar. El médico más apto para ejercer su profesión no solo es filósofo, también es poeta y ciudadano. La poesía es la vida misma en actividad permanente, inventando posibilidades de creación con la salud y la enfermedad. La filosofía se atreve a fundamentar la vida y la medicina es la unión de la ciencia y el arte para el alivio de la existencia o su curación. El médico poeta, filósofo y ciudadano contribuye para que el paciente se cure a sí mismo y procura la curación de la sociedad. El médico que se enamora de la medicina, al aplicar los derechos humanos, dignifica la profesión y la vincula con la práctica de la poesía y la filosofía, estableciendo un compromiso ético, estético y político. Con el fin de dignificar la relación médico-paciente, concebimos al médico
no solo como el filósofo y el ciudadano que desde tiempos pretéritos ya estaba presente en el espíritu hipocrático, con su tendencia natural a la reflexión y a la sapiencia, sino también como el poeta coprotagonista con el paciente del arte de curar, es decir, que el médico cultivado en la sensibilidad poética crea en el diálogo una forma de curación y al mismo tiempo de comprensión del paciente. Ante la inminencia de la enfermedad, el paciente, en estado de vulnerabilidad por su padecimiento, muchas veces preso del miedo, la angustia y en algunos casos de la desesperación, acude al médico, profesional socialmente revestido de la autoridad que le otorga el saber científico. Sin embargo, en la relación médico-paciente no todo se circunscribe al conocimiento objetivo de la ciencia, porque para que se genere empatía se requiere que el valor subjetivo del buen trato dignifique la atención, facilitando así el diagnóstico, el tratamiento y la curación. El trato es quien expresa creadoramente como actitud e invención en el momento de la consulta lo humano que se constituye en el ser del médico y del paciente. Se trata al otro con el fin de contribuirle en su proceso de restaurar la salud. Dicha acción debe orientarse por sentimientos de consideración y compasión para acompañarlo en su sufrimiento. Nacen entonces las siguientes preguntas. ¿Cómo se trata cada uno de ellos con su propio ser? Es decir, ¿existe en dichas personas conciencia de autocuidado? Por otra parte, nos preguntamos, ¿cómo trata el médico al paciente? ¿Y cómo trata el paciente al médico? A esto último lo llamamos el cuidado del otro. La práctica del autocuidado es diálogo del médico y del paciente consigo mismo, y la práctica del cuidado es diálogo médico-paciente. Eso es lo que podemos llamar el diálogo genuino, que genera confianza.